Son las 8:55. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar de la que se ha denominado la ley Fujimori, pero es la ley que da libertad bajo vigilancia electrónica a adultos mayores presos. ¿Qué adultos mayores son? De momento, sus autores, entre ellos la congresista Luz Salgado, ha terminado admitiendo en la víspera que es una ley que beneficia a Fujimori. El otro asunto es que el presidente Vizcarra, días atrás de toda esta discusión, porque hay que tener en cuenta que esta ley, cuya autoría es Jenny Vilcatoma, tuvo 2 días desde su presentación hasta su aprobación. Fue una cosa muy rápida y se ha criticado que se absuelva, o mejor dicho, se abstenga la discusión en comisiones, una segunda votación, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de los alcances de esta ley con el doctor Fernando Ugaz, abogado penalista. Doctor Ugaz, bienvenido a Ampliación del Domingo. Muy agradecido por la invitación. Vamos a tratar de, en medio del ruido político, ir a el fondo de la cuestión. Esta ley, llamada ley Fujimori, se dice que beneficia a montesinos también de acá a un par de años, beneficia a integrantes del Grupo Colina también. ¿A qué clase de personas beneficia en estricto? ¿Y qué vamos a ver en los próximos días? Porque hay quienes han advertido que se van a abrir las cárceles a una cantidad enorme de corruptos. Muy bien. La norma de manera concreta precisa una cantidad de años a partir del cual se puede obtener estos beneficios, ¿no? Y además hay un tema numérico y hay un tema cualitativo. En el tema numérico precisa, en el caso de las mujeres, a partir de los 70 años. Y las consideraciones pueden ser además cuando tienen discapacidad permanente, ¿no? O cuando tiene dependientes con discapacidad permanente, incapacidad permanente. De tal manera, desde esa perspectiva, digamos, numérica y cualitativa, se podría estar hablando de un grupo genérico del objetivo con respecto al tema del beneficio de esta ley. Sin embargo, las prohibiciones que se dan para la ley en realidad tienen una contracara. ¿Cómo es eso? Que significa las habilitantes. Dice quiénes son beneficiados y a quiénes se les prohíbe. Y entonces, a quienes son los beneficiados son los que han sido condenados por corrupción. Los que son beneficiados son los que incluso han sido condenados por violación de derechos humanos. Y entonces ya cambia la cosa, porque si bien es cierto, dice por un lado, ¿correcto?, que no se podría implementar esto para condenados en determinados delitos, ¿correcto?, feminicidio, traición a la patria, los que tienen cadena perpetua, etcétera, pero sin embargo eso permite un numerus apertus, ¿correcto?, también por otro lado, que es bastante discutible. Entonces, desde esa perspectiva, es que, dado todos los antecedentes que han habido ya en todas las formas, no sé si utilizar la palabra escapatoria o liberación del expresidente Alberto Fujimori, se han dado durante todas estas sendas etapas cuestionamientos, ¿no? Porque se han hablado de habeas corpus, se han hablado de indultos, se han hablado de leyes y una serie de cosas. Entonces, debió merecer una discusión mayor en las comisiones adecuadas, respetando el debido proceso y respetando un análisis técnico mucho mayor. ¿Se puede hablar de una ley que es inconstitucional en este caso? Sí, definitivamente. Se puede hablar de una ley inconstitucional. ¿Cuál sería el argumento? El argumento sería la vulneración del principio de legalidad, la vulneración del debido proceso y el otorgamiento de una ley. ¿Por qué el debido proceso? Estamos hablando y el otorgamiento de una ley con nombre propio. ¿Cómo se demuestra el nombre propio en un análisis constitucional? Bueno, el análisis, el tema de la norma en nombre propio se acredita porque en efecto, primero, ha salido el señor Fujimori, ¿correcto?, declarándose nulo el indulto. En segundo lugar, a una semana de haberse declarado nulo el indulto, ¿correcto?, se vuelven humanitarios, todo un grupo mayoritario del Congreso, para hablar con respecto a una pena humana. ¿En verdad ustedes conocen de penas inhumanas constitucionalmente hablando? Es imposible. No existe penas inhumanas. Se supone que las cárceles cumplen criterios objetivos. Ahora, pero estamos ante un problema porque el presidente... Es un título incluso... El presidente Vizcarra
dijo antes que él no se opondría, él no observaría una ley que beneficia a Fujimori. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no podría el presidente Vizcarra pedirle a través de su canciller a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie, ya que usted habla de violaciones a los derechos humanos y que hay procesados que podrían salir libres por ese asunto, que la Corte se pronuncie? Bueno, es que en realidad ya se pronunció. Pero que se vuelva a pronunciar sobre esta ley, pues. Bueno, lo cierto y lo concreto que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha descrito que debe existir 4 criterios esenciales para que se emita cualquier tipo de cosa que limite la ejecución de la pena para este tipo de casos. Primero, que tiene que haberse cumplido la reparación civil. Segundo, que tiene que haberse cumplido los 2/3 de la pena. Tercero, que tiene que haberse coadyuvado por el descubrimiento de la verdad. Cuarto, evaluar el impacto social del tema. Ninguno de estos criterios ha pasado como análisis de este debate de esta ley, ni siquiera pasó por comisiones. Entonces me parece, y es lamentable, que se va a verificar un tire y afloje en esta coyuntura verdaderamente innecesaria. Creo que la pasión, creo que el contexto y una serie de otras pasiones son los que están aconsejando a los del Congreso, y creo que esos no son los verdaderos, no deberían ser los adecuados consejeros. No es el momento, no es la coyuntura. Pienso que debe existir un debate mayor por parte de los parlamentarios y no traer, digamos, estas cosas a nivel legislativo, ¿no? Bueno, lo cierto es que el debate no se ha dado y se ha incluso salteado la segunda votación. El doctor Fernando Ugaz, abogado penalista, hablando sobre la llamada ley Fujimori. Muchas gracias, doctor Ugaz. Esto es Ampliación del Domingo. Pausa y volvemos.